Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión, para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta nos habla de un hombre que es totalmente fiel al Señor, que en medio de los sufrimientos mantiene la esperanza en Dios. Tupañan de yarañe, Isaías aranducape oyejaijaixa. Ñande yara sherekomboe, amokine ujangwa sheñeeme ikane ovape. Ara koere, oñe shapysape, ahendu hangwa hemimboe. Ñande yara oipe ashapysa, shenda yokoi chupe handawebiri. Amoi sheape shenupasevape, hasherendiva ovagui dayehekyri. Hasherovapete, hasherova regiondivuvagui, sherova namokañoi. Ñande yara upe shepytyvóva. Upevare nañandúi ajehova apíramo, añemohatã itáicha, aikuaa rupi nañemotĩmo aiha. Tupa ñande yara ñe'ẽ. Romomba eguasu debe ñandillar. El camino seguido por Jesús para darnos vida fue rebajarse haciéndose como el más culpable para que de su muerte saliera la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos ahora con mucha atención el relato de la pasión de Jesús, de la que nace nuestra vida. Se humilló
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegó el día de los ázimos, en el que se debía inmolar la víctima pascual. Cuando fue la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no lo comeré, más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: Tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. La mano del traidor está sobre la mesa junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado, pero ay de aquel que lo va a entregar. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos sería el que iba a hacer eso. Y surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande, que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Porque quien es más grande, el que está a la mesa o el que sirve. ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realeza, como mi Padre me la confirió a mí. Y en mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa, y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús replicó: Yo te aseguro, Pedro, que hoy, antes que el gallo cante, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo: Cuando los envié sin bolsa, ni provisiones, ni sandalia, ¿les faltó alguna cosa? Respondieron: Nada. Él agregó: Pero ahora, el que tenga una bolsa, que la lleve. El que tenga una alforja, que la lleve también. Y el que no tenga espada, que venda su manto para comprar una. Porque les aseguro que debe cumplirse en mí esta palabra de la Escritura. Fue contado entre los malhechores. Ya llega a su fin todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 12 espadas. Él les respondió:
basta. Enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los Olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron, les dijo: Oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de la angustia, él oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los 12. Este se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le preguntaron: Señor, ¿usamos la espada? Y uno de ellos hirió con su espada al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo: Dejen, ya está. Y tocándole la oreja, lo sanó. Después dijo a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: ¿Soy acaso un bandido para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no me arrestaron. Pero esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas. Después de arrestarlo, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio. Se sentaron alrededor de él y Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta que lo vio junto al fuego lo miró fijamente y dijo: Este también estaba con él. Pedro lo negó diciendo: Mujer, no lo conozco. Poco después, otro lo vio y dijo: Tú también eres uno de aquellos. Pero Pedro respondió: No, hombre, no lo soy. Alrededor de una hora más tarde, otro insistió diciendo: No hay duda de que este hombre estaba con él. Además, él también es Galileo. Dijo Pedro: Hombre, no sé lo que dices. En ese momento, cuando todavía estaba hablando, cantó el gallo. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Este recordó las palabras que el Señor le había dicho: Hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente.
Los hombres que custodiaban a Jesús lo ultrajaban y lo golpeaban, y tapándole el rostro le decían: profetiza, ¿quién golpeó? Y proferían contra él toda clase de insultos. Cuando amaneció, se reunió el consejo de los ancianos del pueblo, junto con los sumos sacerdotes y los escribas. Llevaron a Jesús ante el tribunal y le dijeron: dinos si eres el Mesías. Él les dijo: si yo les respondo, ustedes no me creerán. Y si los interrogo, no me responderán. Pero en adelante, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso. Todos preguntaron: entonces, ¿eres el Hijo de Dios? Jesús respondió: tienen razón, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿acaso necesitamos otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Después se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato y comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el rey Mesías. Pilato lo interrogó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Le respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: no encuentro en este hombre ningún motivo de condena. Pero ellos insistían: subleva al pueblo con su enseñanza en toda la Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era Galileo, y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días, también Herodes se encontraba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Hacía tiempo que deseaba verlo, por lo que había oído decir de él, y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Entretanto, los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes y a los jefes y al pueblo y les dijo: ustedes me han traído a este hombre, acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión. Pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos de lo que acusan, ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero la multitud comenzó a gritar: ¡que muera este hombre! ¡Suéltanos, Barrabás! A Barrabás
lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les dijo: ¿Qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado, y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltennos, porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Con él llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado del cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciendo: ¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios, exclamando: Realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia, contemplando lo sucedido. Llegó entonces un miembro del consejo llamado José, hombre recto y justo, que había disentido con las decisiones y actitudes de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era el día de la preparación y ya comenzaba el sábado. Las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José, observaron el sepulcro y vieron cómo había sido sepultado. Después regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes, pero el sábado observaron el descanso que prescribía la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, así como hemos escuchado el relato del Evangelio, notamos que el centro de la celebración que se presenta aquí, muy festiva, está la palabra de Dios. Y vamos a fijarnos en la segunda lectura que hemos escuchado en el himno de la carta de San Pablo a los filipenses, que decía en una parte: se humilló a sí mismo. Es decir, habló de la humillación de Jesús. Esta palabra nos descubre el estilo de Dios y por lo tanto aquel que debe ser el del cristiano, la humildad. Un estilo que nunca dejará de sorprendernos y ponernos en crisis. Nunca vamos a acostumbrarnos a un Dios humilde. Dios es humilde.
Siempre hemos hablado de Dios todopoderoso, pero hoy hablamos de un Dios humilde. Humillarse es ante todo el estilo de Dios. Dios se humilla para caminar con su pueblo, para soportar todas sus infidelidades. Esto se nota bien leyendo la historia del Éxodo. Qué humillación para el Señor oír todas aquellas murmuraciones y todas esas quejas. Estaban dirigidas ciertamente contra Moisés, pero en el fondo iba contra él, es decir, iban contra el Padre, que les había sacado de la esclavitud y los guiaba en el camino por el desierto hasta la tierra de la libertad. En esta semana, la Semana Santa, que nos lleva a la Pascua, seguiremos este camino de la humillación de Jesús. Y solo así será santa también para nosotros. Durante estos días vamos a ver muy especialmente lo que significó el desprecio de todos los jefes del pueblo y sus engaños para acabar con él, para acabar con Jesús. Simplemente escuchemos así, a grosso modo, lo que fue el juicio a Jesús. El juicio contra Jesús comenzó con el alba, después del canto del gallo, como hemos escuchado. Todos los ojos estaban clavados en Jesús cuando entró en la sala del tribunal. Y así la sesión comenzó. El juicio comenzaba con la lectura de las acusaciones. Hablaban primero los testigos de la defensa y luego los testigos de la acusación. Así, los jefes, cumpliendo con su deber, interrogaban a cada uno de los testigos según lo establecía la ley. Y comenzaban los tartamudeos de los testigos y sobre todo sus contradicciones. Hombres iletrados, no preparados, que olvidaban las cosas que poco antes ya se habían puesto de acuerdo con los reclutadores lo que tenían que decir y se olvidaban. Jesús seguía en pie, silencioso, y su propio silencio como que le imponía a los jueces, como si les echara en cara de que no sabía ni siquiera mentir. Pues hacían acusaciones falsas y Jesús no se molestaba ni siquiera en decir que todo era un conjunto de mentiras. Simplemente se callaba. Dios se humillaba. Así también asistimos a esa traición de Judas, uno de los 12, que lo venderá por 30 monedas. Veremos al Señor apresado y tratado como un malhechor, abandonado por sus discípulos, llevado ante el Sanedrín, allí condenado a muerte, azotado y ultrajado. Vamos a escuchar cómo Pedro, la roca de los discípulos, le negaba 3 veces. Escucharemos los gritos de la muchedumbre enardecida por los jefes pidiendo que Barrabás quede libre y a Jesús que lo crucifiquen. Veremos cómo los soldados se burlaban de él, vestido con un manto color púrpura y coronado de espinas. Y después, a lo largo de la vía dolorosa y a los pies de la cruz, sentiremos los insultos de la gente y de los jefes que se ríen de su condición de rey e hijo de Dios. Esta es la vía de Dios, el camino de la humildad. Ese es el camino de Jesús. No hay otro. No hay humildad sin humillación. Al recorrer hasta el final este camino, el Hijo de Dios tomó la condición de siervo, escuchamos hoy en la segunda lectura. Sí, la humildad quiere decir también servicio. Significa dejar espacio a Dios, negándose a uno mismo
despojándose, como dice la Escritura, rebajarse. Este despojarse, rebajarse, es la humillación más grande. Dios se despojó, Dios se rebajó. Otra vía contraria al camino de Cristo es la mundanidad. El mundo pagano. La mundanidad, este mundo nos ofrece el camino de la vanidad, el orgullo, la soberbia, el éxito fácil. Esa es la otra vía. El maligno le propuso también esto a Jesús durante 40 días en el desierto, pero Jesús rechazó sin dudarlo. Y con él, solamente su gracia y con su ayuda, también nosotros podemos vencer esta tentación de la vanidad, de la mundanidad, no solo en las grandes ocasiones, sino también en las circunstancias ordinarias de la vida. ¿Cuántas veces nosotros gritamos, Señor, ayúdame? Cuando el pobre, el justo, grita a Dios, Él lo escucha, dice el Salmo. En esto nos ayuda y nos conforta el ejemplo de muchos hombres y mujeres que en silencio y sin hacerse ver, renuncian cada día a sí mismo para servir a los demás. Tenemos así, por ejemplo, servicios a un familiar, el servicio a un vecino enfermo, el servicio a un anciano que vive solo, una persona con discapacidad, una persona sin techo, niños de la calle. Es lo que el Señor nos pide. Nos da salud, nos da fuerza e inteligencia para prestar servicio. Pensemos también en la humillación de los que, por mantener fieles al Evangelio, son discriminados y sufren con las consecuencias en su propia carne. Y pensemos en nuestros hermanos y hermanas perseguidos por ser cristianos, los mártires de hoy, que son muchos. No reniega de Jesús y soporta con dignidad insultos y ultrajes. Lo siguen por su camino. Podemos hablar verdaderamente de una constelación de testigos de los mártires de hoy que sufren inocentemente y muchas veces falsas acusaciones. Tenemos un ejemplo de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Ucrania en este momento. Con profundo dolor vemos las noticias en el centro mismo de su capital, Kiev. Los testigos dicen esto. Ellos afirman que en las ciudades que se van liberando ven terribles crímenes de guerra, fosas comunes con cientos de cuerpos sin vida, gente fusiladas en las calles, en algunos lugares con las manos atadas, cuerpos de muertos de mujeres desnudas a quienes no alcanzaron a quemar. Imágenes como estas, Europa solo vivió cuando liberaba sus ciudades y pueblos de los nazis al terminar la Segunda Guerra Mundial. Hoy es Ucrania la que está contemplando este triste espectáculo. Así dicen los testigos que estaban presenciando y siguen presenciando. Pero nos preguntamos, ¿y nosotros? Nosotros, ante esta situación, promovemos la vida, nos cuidamos los unos a los otros, respetamos a nuestra familia, buscamos el bien común como lo fundamental para que cada paraguayo tenga una vida digna, una buena educación, tenga el pan de cada día, tierra, techo, un trabajo digno para todos, salud integral, para que el hombre paraguayo se sienta realizado en su vida diaria, seguridad para todos los habitantes, justicia rápida y eficaz. ¿Qué sentido tiene llevar una cruz nosotros sobre nuestro pecho si no sabemos cargar con la más pequeña cruz de tantas personas que sufren junto con nosotros y a nuestro lado? ¿Qué significan nuestros besos al crucificado, el tupaitú? ¿Qué significa el tupaitú?
sino hace despertar dentro de nosotros el cariño, el afecto, la acogida y el acercamiento que viven nuestros hermanos crucificados por la injusticia, por el dolor, por quienes pisotean su dignidad. El crucificado desenmascara como nadie nuestras mentiras y nuestras cobardías. Desde el silencio de la cruz, Él es el juez más firme y manso cuando nuestra fe se debilita. Cuando elegimos a veces la comodidad y el bienestar, o cuando somos indiferentes ante tantos hermanos que están crucificados en sus camas ante el dolor, no encuentran trabajo y muchas otras circunstancias. No podemos ser así. Para adorar el misterio de un Dios crucificado, no basta celebrar solamente la Semana Santa. Es necesario además acercarnos un poco más a esos crucificados que sufren día tras día. Pidamos la intercesión de la Virgen María. Ella nos enseña el gozo del encuentro con Cristo, el amor con el que debemos mirarlo al pie de la cruz, el entusiasmo del corazón humilde con el que hemos de seguirle. No solo esta Semana Santa, sino también seguirle a lo largo de toda nuestra vida. A lo largo de toda nuestra vida. Seamos siempre fieles y escucharemos la respuesta también que le dio aquel malhechor que fue crucificado con él. Te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que la Pascua sea para nosotros así. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Con confianza en el Padre que nos ama y siempre nos escucha, le pedimos que en esta ocasión escuche nuestras súplicas. Por la Santa Iglesia, para que todos los hombres encuentren en ella la expresión de la caridad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro Papa Francisco, nuestros obispos, sacerdotes y diáconos, para que fortalecidos por el Espíritu, sepan llevar el Evangelio de la cruz a todos los hombres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra patria, para que hagamos realidad en nuestras vidas el mensaje del Evangelio y transformemos nuestra nación en una patria nueva, de amor, de justicia, de libertad y de paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los católicos, que la comunión con Cristo nos enseña a compartir nuestros bienes con los más necesitados, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos, para que uniendo su dolor al sufrimiento de Cristo,
encuentren pronto el consuelo de la resurrección, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que vivamos estos días santos con recogimiento y en silencio, con espíritu de penitencia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre lleno de bondad, todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, el pan y el vino, para que no olvidemos que tú siempre estás a nuestro lado y que con tu compañía conviertes la soledad de nuestro desierto en un lugar mucho más hermoso y habitable. Acompañamos este momento cantando. Recen, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón,
y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso con todos los ángeles te alabamos diciendo con alegría: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, y cuantos vivieron en tu amistad, San Roque González de Santa Cruz y sus compañeros mártires, la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Y queridos hermanos, pidámosle al Señor con la oración que el Señor Jesús nos enseñó, que a lo largo de estos días santos vivamos con mucha intensidad. Así como dijimos, vamos a prestarle más atención al prójimo que está a nuestro lado, que es un crucificado. Hay potalaña de solidaridad a mí, también nuestro afecto y nuestro cariño. Y recemos por aquellos quienes están alejados de Dios, que les hizo daño a esta pandemia. Se alejaron del Señor, incluso le abandonaron del todo y se fueron a otro lado, a otro rumbo. Y que vivamos nosotros con mucho fervor y devoción para recuperar plenamente la fe que tambaleó durante estos 2 años. Que sea firme y fuerte para dar testimonio de Jesús. Ya mañana ve testimonio, más que nunca en este tiempo difícil. Apenas allá, oñondi ve para mí. Oreru, uvaga pere y meba. Entonces llevo vía que nanderera. Ahora ño ambande en borejo. Entonces ya ponder en bipotaco ari uvaga pe guais. Orebeco árabe orenvio una. Opa ara roico te beba. Ella reí que na orebe orenvia po baikue. Pero ella reí hasere pisa. Envia po baikue orendive. Ani que nare ella roike. Royepu ana aba y hawame. Aorepe a opamba eva iwe. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y con un gesto fraterno nos damos la paz. Y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comulgar el cuerpo de Cristo nos compromete a dar la vida por los demás. Recibamos la comunión con la mano izquierda y con la derecha la llevamos a la boca. Para los hermanos que no pueden acercarse, hagamos juntos la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oh Señor.
y agradecimientos. Extendemos la invitación a todos los hermanos peregrinos que quieran participar de estos días santos aquí en la capital espiritual de la República del Paraguay. El lunes santo, martes santo y miércoles santo, horario para la Santa Eucaristía, 6, 9 y 18 horas. En el templo de Tupazcuá, misa con unción para enfermos, 17 horas. Jueves santo, 8 horas, misa crismal, renovación de las promesas sacerdotales. Invitación a todos los agentes pastorales de la diócesis para acompañar a los sacerdotes, párrocos de las diferentes parroquias de la diócesis de Caacupé. 19 horas se inicia el Tríduo Pascual, misa de la Cena del Señor. 20-30 horas, exposición y adoración al Santísimo Sacramento en el monumento. Viernes Santo, 8 horas a 11 horas, Sacramento de la Confesión. 9 horas, Vía Crucis viviente en la explanada. 12 horas, Crucifixión del Señor. 14 horas, reflexión de las 7 palabras en la cruz. 15 horas, celebración de la Pasión del Señor. 16:30 horas, adoración de la cruz por los fieles, Tupaintú. Sábado Santo, de 9 a 11:30 horas y de 15:30 a 18 horas, Sacramento de la Confesión. A las 9 horas de la mañana, Soledad de María. 21 horas, Vigilia Pascual, celebración de la resurrección del Señor. 23 horas, Tupazú Ñuaití, en la explanada de la Basílica. Y el domingo de Pascua, domingo de la resurrección de nuestro Señor Jesús, la Santa Misa a las 6, 7, 9, 11, 16 y 18 horas. En el templo Tupazcuá, 8:30 horas. La invitación a vivir el programa preparado aquí en la Basílica Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé para todos nuestros hermanos peregrinos que quieran participar. Aprovechamos este momento también para agradecer infinitamente a los integrantes de la Escuela Básica número 3430, privada subvencionada, presbítero Daniel Escurra. Ayepa y Ponaiteya Echape, representación de la pasión de nuestro Señor Jesús, en donde niños y adolescentes han participado de esta hermosa representación. Chupecuena Guanáquena Jatamilla Yepopete. Así también el agradecimiento para nuestro coro permanente de la Basílica Santuario, quienes con esa hermosa animación de la Santa Eucaristía han acompañado esta hermosa ceremonia y la apertura de la Semana Santa propiamente dicha en nuestro país. Para ellos también, Dios se lo pague. El aplauso. Nuestros hermanos que están viviendo esta Santa Eucaristía desde sus hogares, desde los diferentes rincones de la patria, es gracias a la importante cobertura que hacen los diferentes medios de comunicación social. Por eso les decimos a todo ese equipo humano, técnico, camarógrafos, reporteros, a todos los periodistas, el equipo humano que acompaña, muchísimas gracias por ese servicio. Dios se los pague. Esta iteman TPM, Hayaye Popete, mi abeizo becuera. A los hermanos peregrinos por esa participación, por escuchar atentamente y participar en los diferentes momentos de esta Santa Eucaristía. Muchísimas gracias a todos. Y la misión de vivir estos días santos en familia, en reflexión y acompañando, por supuesto,
las actividades en las capillas y parroquias. A los grupos de las diferentes áreas de la Basílica, muchísimas gracias por ese servicio permanente. Entero bestia penguanáquena jatamilla yepopete. Ya nos preparamos en estos momentos para recibir la bendición de Dios a través de nuestro obispo diocesano. Se bendicen a todos los presentes, a todos nuestros hermanos que viven esta Santa Misa a través de los medios de comunicación. Especialmente se bendicen los objetos de piedad que portan en sus manos: velas, imágenes, estampas, escapularios, mujeres embarazadas. Y este es el momento en que los padres que tienen a sus niños pequeños lo pueden alzar en sus brazos para recibir esa bendición solemne en este Domingo de Ramos. Quiero destacar también la presencia de nuestros seminaristas que están haciendo el primer año, el curso propedéutico, es decir, la prueba primera para entrar oficialmente como candidatos al sacerdocio. Son 35 y ellos saben que dejan muchas cosas y que recuerdan la última bienaventuranza de Jesús de los 8, donde dice: felices de ustedes si son calumniados, difamados y perseguidos por causa mía, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aún así se anima a seguir al Señor diciéndole: sí, yo quiero ser sacerdote. Ya llevo petena suecora, aquí están ellos vestidos. Les deseamos éxito a nuestros jóvenes. Muy bien, y por último recordar que en esta Semana Santa es bueno compartir un poco. Vamos a hacer penitencia, pero también vamos a compartir. Recordemos cómo Jesús, aquellos panes que Él consagró, compartió con sus discípulos. Tomen y coman, esto es mío, esto es mi cuerpo. Y así, el día miércoles, guardar bien en nuestro corazón, el día miércoles es el día más lúgubre de la humanidad, porque es el día de la consigna de Jesús, es decir, el día que se le entregó a Jesús, el día en que el demonio actuó en Judas para ir junto a los jefes y entregarle y decirle: ¿qué me darán si yo les entrego? Y les dieron las 30 monedas. Y así, por 30 monedas le entregó. Eso fue el día miércoles. Entonces ese día es el día que más tenemos que rezar, para que no sucedan esas cosas hoy día. Entregar un hermano por dinero. No vale, mía. Y va ahí. Hemos visto hoy eso. Muy bien, queridos hermanos. Ahora sí vamos a bendecir. Alcen todos sus palmas. Todo lo que va a ser bendecido para poder llevar a nuestros hogares. Qué maravilla. Hermoso espectáculo desde aquí. Sí. Y bendecimos. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe por siempre. Amén. Amén. Y ahora miramos a nuestra madre que se prepara para sufrir más. El viernes fue de dolores, pero esta semana va a ser terrible para ella. Ñaña consagramina ya es supe. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y con la mirada puesta ante la bendita imagen de tu Pascuca Cupé,
Hayahupivo ibate peñan de pindó, peñan de pañuelo. Ibate peñan de polla, saludable tu paseme. Como un gran coro, desde la capital de la fe, le cantamos a ella. Es tu pueblo, Virgen pura. Y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Dale tú. La joya preciosa del